Señoras y señores, buenos días. Iniciamos este segundo día de Ciudad Caribe con muchas sorpresas. Para dar inicio justamente a este segundo día de Ciudad Caribe, lo haremos con el presidente de la ANDI, Dr. Bruce McMaster, quien nos hablará acerca de los avances que ha tenido esta estrategia desde que se lanzó el año pasado. Bienvenido. Ok, perfecto. Sí, señor. Gracias. Bueno, debo yo darles la bienvenida y debo yo, pues ahí tengo como un problema de suerte porque me toca siempre arrancar, que es cuando tenemos menos quórum. Esperamos que el quórum se vaya armando a lo largo del día y que tengamos la oportunidad de mostrarles y de tener cada vez mayor participación y mayor debate. Esperamos que el día de hoy, y según tenemos nosotros anunciado, el día de hoy tengamos una participación masiva, de manera que lo que vamos a hacer para arrancar es un poquito echarle una repasada a las cosas que hasta ahora han sucedido en Ciudad Caribe y el tipo de avances que hemos tenido en esta iniciativa y el trabajo que se ha podido desarrollar por parte de las distintas mesas en los distintos temas y lo que hemos de alguna forma considerado que ya son resultados logrados. Hemos de hecho hecho un ejercicio relativamente juicioso en términos de quitar todas las cosas que realmente todavía no están concretas, que son simplemente ideas o que no han cuajado en términos del entusiasmo o no han cuajado en términos de la concreción de las mismas en este tiempo. Como ustedes entenderán, el entusiasmo siempre es grande, nos llegan muchísimas iniciativas, nos llegan muchísimas ideas, pero hasta que no las tenemos muy concretas, no las tenemos muy en el escenario, no somos capaces de presentarlas realmente como avances del ejercicio que estamos haciendo en el Caribe. Uno de los... Me pasó algo que me ha pasado ya en el pasado, y es que yo muevo el slide y no se me vaya atrás. Bien, vale. Uno de los detonadores o de los detonantes de esta iniciativa fue una situación muy particular, y uno como que las situaciones especiales, uno no sabe como para qué se presentan y por qué se presentan en la vida, pero uno de los detonantes principales de toda esta unión alrededor de la región Caribe, recordarán ustedes, fue la situación que vivimos a finales del año 2015, o el año 2014, no se la va olvidando, pero el año 2015, en temas del gas natural. En temas de lo que estaba sucediendo, en términos del precio, de los indexadores, y digo que fue uno de los detonantes porque fue sin duda uno de esos primeros momentos en los cuales la región se mostró verdaderamente unida, tratando realmente de actuar, digamos, al unísono, tratando de actuar por el beneficio general. Vimos cómo los representantes de cada una de las ciudades, los representantes de la industria, del comercio, las cámaras de comercio, los alcaldes, los legisladores, los congresistas, todos nos unimos alrededor de un gran propósito que era poder asegurar un gas, la disponibilidad del mismo y también el precio al cual le llegaba a los hogares, a las industrias de los almacenes y al comercio. Este fue uno de los grandes detonantes. Por eso hoy en día nosotros podemos decir que parte de lo que hemos trabajado ha tenido que ver con el gas. Y cuando digo que tiene que ver con el gas, me refiero específicamente al tema del plan de expansión de gas para la costa Caribe y el logro del COMPE y un COMPE de eficiencia energética para el Caribe que se trabajó con la UPME. Este tipo de uniones terminaron finalmente no solamente mostrándonos el potencial que teníamos juntos, sino también mostrándonos que era muchísimo mejor trabajar unidos, que era muchísimo mejor trabajar coordinados, que hacía mucho sentido que nosotros pudiéramos pensar, y les voy a decir que yo me acuerdo muchísimo en un momento dado como una ciudad, digo Barranquilla o Cartagena pensaba que en realidad lo que teníamos era una competencia entre nosotros por el gas o una competencia entre nosotros por lograr que fuera más barato en un lugar o en el otro, y lo cierto es que eso no tiene ninguna razón. Lo que tenía
tenía sentido era verdaderamente pensando en poder generar, lo que teníamos era la oportunidad de pensar en generar algo que beneficiara a todo el mundo. Luego hicimos también, y esto sucedió el año pasado, un primer foro de energías renovables no convencionales, en donde básicamente lo que estamos haciendo, y lo mencionó también el gobernador de La Guajira ayer, Wilder Guerra, cuando dijo, La Guajira es uno de esos sitios en donde tenemos uno de los mayores potenciales en términos de energía o de niveles lumínicos, de capacidad de poder hacer una generación importante de energía solar o también de energía eólica. Trabajamos alrededor de eso, fue una de las ideas más importantes. Se identifica a La Guajira con un potencial increíble y se identifica que además, por supuesto, si uno lograra generar en esa región, el consumidor natural sería el resto de la región y el beneficiario natural el resto de la región. También buscamos, digamos, hacer un trámite con empresarios en términos de qué podíamos hacer para mejorar las condiciones de tramitología en términos del sector productivo y con base en una iniciativa que sacó el Departamento Nacional de Planeación, nos integramos a ellos y le propusimos que hubiera una conversación regional alrededor de los POT modernos. Recuerden ustedes que esa es la iniciativa de POT regionales que ha venido desarrollando el Departamento Nacional de Planeación, el DNP, y dijimos nos queremos integrar y nos queremos integrar no individualmente, no como departamentos, no como ciudades, sino lo queremos hacer como región. De manera que hoy en día 33 municipios de la región Caribe están acompañando la construcción de estos POTs y de los planes de ordenamiento departamental. Se está pensando entonces la región, como región se está pensando en la región y estamos actuando en estos términos así frente al país y por supuesto frente al mundo. Desde el punto de vista de infraestructura también hemos planteado la discusión con la ANI, con el Ministerio de Transporte y con el FDN, la Financiera de Desarrollo Nacional, y hay una gran cantidad, ustedes saben, de iniciativas importantes. Ayer Alberto Vives en nuestra asamblea seccional del Atlántico hablaba de lo importante que ha sido, por ejemplo, lograr la presencia de la draga en términos de poder dragar este canal, todos los canales que tienen que ver con la desembocadura del río y con los puertos en Barranquilla. Ese tipo de decisiones son decisiones que hay que tomar, pero no solamente tenemos que pensar en ellas, tenemos que pensar en todo el tema, en el modo carretero, tenemos que pensar también en el canal del dique, hay que pensar en los otros puertos. Ayer el gobernador de La Guajira nos hablaba también de algo que es absolutamente obvio y es la posibilidad de que eventualmente en esos 400 kilómetros de costa que tiene el departamento de La Guajira pueda haber puertos que sean puertos potentes, puertos importantes, además de los que ya existen, pero que son definitivamente especializados. Trabajamos en la construcción de una estrategia de clúster petroquímico. Para eso la organización EDIS de Singapur trabajó y nos hizo la definición de algunos potenciales escenarios de inversión para producir en Colombia insumos básicos y de la cadena en que pudiéramos sofisticar la producción. Este es un trabajo que se hace con Bancoldex. Tenemos un trabajo supremamente interesante que ha venido liderando Martín Gustavo Ibarra, que es la creación de una zona económica especial que además, entre otras cosas, toma ejemplo de lo que está sucediendo en este momento con las zonas económicas especiales de México, que han sido de alguna forma no solamente modelo, sino la envidia casi que de todo el territorio. Tuvimos a los líderes de esta iniciativa, creo que se llama Gerardo Martínez, Paola me recordará, Gerardo Martínez, mexicano, él es la persona que ha liderado esta iniciativa en México, y lo tuvimos en Cartagena alrededor del Congreso de las Zonas Francas, donde pudimos trabajar junto con él y junto con Martín Gustavo la posibilidad de estructurar una figura de esta naturaleza en la región. ¿En qué consiste? Consiste en básicamente poder imaginarse que las zonas francas no son solamente pequeños territorios delimitados, digamos, por cercas, en donde se hace producción comercial o producción industrial, sino que hablamos realmente de grandes regiones. Decir, como que con ciertas condiciones, de alguna forma, los beneficios de ser una zona económica especial se le pueden dar a compañías, por decir algo, que se ubiquen entre La Guajira y Córdoba. Que adicionalmente habrá unos beneficios en términos de infraestructura o que habrá unos beneficios en términos tributarios, que habrá unos beneficios en términos laborales. Esto, debo decirlo, sería como el gran sueño de la región. Es, como dicen los norteamericanos, un long shot, es decir, es dispararle realmente a algo que llegue muy lejos, pero nosotros somos de los que creemos que uno tiene que ser ambicioso y uno tiene que disparar por los long shots también, además de solucionar los problemas del corto plazo. Desde el punto de vista de desarrollo social, lo mencionábamos ayer, la mesa ha venido trabajando muy juiciosamente con la participación de la mayoría de los líderes de
los líderes, de las fundaciones y de los líderes sociales. Ha estado María Claudia Truco trabajando nosotros con esto muchísimo, con nosotros. Desde el punto de vista de la Secretaría Técnica en la ANDI la viene desarrollando Isabela Barrios, que como ustedes saben es la persona que maneja el área de arquitectura estratégica, y hemos trabajado, digamos, como en grandes 4 temas, que son el tema de empleo, el tema de encadenamiento, el tema de compras y de compras inclusivas y el tema de distribución. Son 4 esquemas que estamos trabajando, en donde vemos que las empresas de la región tienen una oportunidad única de poder generar un beneficio adicional y de generar un beneficio social para los productores, para la población. En este orden de ideas nos hemos puesto, o ya podemos decir que hemos puesto en marcha el modelo de empleo en Cartagena y en el Urabá antioqueño. Podemos decir que en términos de encadenamientos tenemos, y esto es muy interesante verlo, tenemos una buena cantidad de compañías que ya se han involucrado. Por ejemplo, tenemos en el proyecto de Ajonjolí, en Córdoba y Bolívar, en los Montes de María, 200 familias que están trabajando junto con Reconciliación Colombia y con Bimbo. En arroz estamos trabajando en Bolívar, en Achí, con 18 familias. En el SENA nos está acompañando también Reconciliación Colombia, Fede Arroz y Algramo, que es una iniciativa que seguramente ustedes conocen, con presencia inicialmente en Barranquilla, muy interesante. Estamos en este momento en condición de prefactibilidad un proyecto de confecciones en Bolívar con Mexiquem, en un proyecto con Nutresa para poder hacer desarrollo de miel en Antioquia. Tenemos un proyecto con Tres Castillos en Bolívar para poder hacer productos derivados del maíz. Estamos trabajando con Hotel Las Américas en hortalizas y pescado. Estamos trabajando en confecciones, exploración del proyecto, digamos, de confecciones con Ajover. La idea un poco para los empresarios es que se pongan, digamos, un poco en la tarea de tratar de identificar productos en los cuales pudiéramos nosotros apoyar la producción, no solamente desde el punto de vista de ofrecerles garantía de compra a los productores locales, sino también de transferencias tecnológicas, de apoyos desde el punto de vista de acceso a los mercados financieros, de conocimiento, de know-how. Así de alguna forma nosotros creemos que el sector privado, digamos, cumple una de sus principales funciones, como es la función realmente de no solamente producir, sino producir con la gente de adentro. Casi que uno diría que así como uno tiene muchas críticas al discurso, por ejemplo, que ha desarrollado el presidente de los Estados Unidos en términos de polarizarse o en términos de poner en duda los temas de apertura comercial, uno sí puede decir, casi todo el mundo puede decir, que hace mucho sentido que los mandatarios piensen en producción local, que los mandatarios piensen en promover que se utilicen los productos locales, que los mandatarios piensen en promover que se utilice la mano de obra local. Ese discurso, que es un discurso que se ha venido dando en el mundo, es un discurso que estamos promoviendo en la región. Cómo las empresas pueden comprarle a los productores locales, y para comprarle a los productores locales, ¿qué se requiere? Es la siguiente pregunta. Y repito, ahí hay un tema tecnológico, hay un tema de mercados y hay un tema de financiación o de acceso a los mercados financieros que hace todo el sentido del mundo. Desde el punto de vista de sensibilización, se han puesto en marcha los programas de voluntariado y los programas de las jornadas de arquitectura social que ha venido desarrollando el área de arquitectura social de la ANDI, arquitectura social estratégica, y dentro de ellos queremos resaltar la iniciativa que hemos desarrollado que se llama Vamos Colombia. Quizá ustedes la pudieron observar a través de los medios de comunicación. El primer ejemplo muy importante lo desarrollamos en el Cañón de las Hermosas, ese antiguo santuario de las FARC, a donde nadie podía ir, y al cual, y esto es una anécdota que yo cuento siempre, al cual ni siquiera las fuerzas militares o la policía iban. Cuando estuvimos en el Cañón de las Hermosas, me acuerdo particularmente de una situación donde el comandante de la policía del Tolima me llama y me dice: venga, doctor Bruce, quiero que me acompañe. Caminamos unos metros y me llevó a un par de carabineros sobre un par de caballos, y me lo señala y me dice: esos 2 policías que usted ve ahí son los primeros policías que pisan este territorio desde el año 1948. Es decir, termináramos llevando nosotros las jornadas de Vamos Colombia, terminaron llevando por primera vez desde el año 1948, inclusive a la fuerza pública y a la policía. Fue el ejército también, esto fue en Tolima, fue el primero que hicimos. Pues bien, estamos en este momento en la región Caribe preparando, yo no sé, Isabela, ¿cuándo va a ser? ¿Cómo? ¿Julio o junio? Bueno, en el mes de julio vamos a tener el equivalente a esto,
en la jornada de Vamos Colombia en Magdalena, que es una jornada en la cual nosotros lo que buscamos es promover y visibilizar acciones concretas de construcción de paz, entendiendo que la construcción de paz para nosotros en realidad es la superación de las grandes brechas que se han presentado en el país por tantos años, y para nosotros la participación y la concientización del empresariado y la concientización del sector privado. Hasta ahora han trabajado más de 700 voluntarios de empresas, Ejército, la Agencia Colombiana de Reconciliación, las alcaldías y las gobernaciones y por supuesto la comunidad. Vamos a tener una iniciativa que nosotros denominamos la Semana de la Arquitectura Social Estratégica en Barranquilla, en el mes de junio, en Barranquilla y en Cartagena, donde vamos a trabajar la iniciativa de mapa social, que ustedes recordarán que es esa iniciativa digital donde se mapea todo lo que está sucediendo, dónde está la oferta, dónde está la demanda y donde las diferentes entidades públicas y privadas entienden lo que el resto del mundo está haciendo y cómo eventualmente se pueden crear sinergias. Vamos a trabajar encadenamientos inclusivos, compras inclusivas, voluntariado corporativo y por supuesto la iniciativa nuestra de arquitectura social. En términos de nutrición y salud, tenemos un proyecto piloto que es el proyecto Pacto Gen Zero, que además, por cierto, lo vamos a terminar hoy en día concretando, firmando el día de hoy. Es un proyecto para el Atlántico. Sin duda, digamos, el tema de nutrición es uno de los que ocupa los primeros lugares en la agenda en términos de necesidades de la región. Vamos a arrancar con este proyecto, que, como ustedes ven, es denominado proyecto piloto y esperamos que allí podamos tener oportunidades interesantes. Equidad y mujer fue uno de los temas que apareció como prioritario cuando la Mesa de Desarrollo Social se presentó. En este orden de ideas estamos en este momento en el proceso de la identificación de buenas prácticas en las oficinas de la mujer y del sello Equipares, que es el sello que la Fundación Juanfe, que todos conocemos, que lidera Catalina Escobar, eventualmente le da a quienes tienen estas buenas prácticas, a quienes tienen cosas para mostrar en este campo. Ustedes saben, las oficinas de la mujer, todos los municipios tienen oficinas de la mujer, los departamentos también, a veces están involucradas los esposos o los cónyuges o las cónyuges de los mandatarios, pero en realidad es una iniciativa que tiene que ser una iniciativa oficial, una iniciativa de política pública, y es como nosotros la concebimos y es como nosotros creemos que se tiene que dar este ejercicio. Y luego adicionalmente estamos en este momento en la gestión de recursos y articulación de organizaciones para lograr la réplica del modelo 360. Y le doy la bienvenida a la ministra. Sí fue la ministra, sí, a la ministra Ana Claudia, además también uno de los representantes de nuestra región Caribe en el gabinete del presidente Juan Manuel Santos. En términos de articulación, para nosotros es muy importante, y este es uno de los ejercicios en donde hemos logrado mayor éxito, y yo diría que lo tenemos como en dos niveles. Está el nivel, digamos, de poder sentar aquí a todas las organizaciones que han venido trabajando en lo social. Queremos involucrar más organizaciones, estoy seguro que tenemos organizaciones que o no se han entusiasmado o nosotros no hemos identificado suficientemente bien como para invitarlos. Recuerden ustedes que esto no es por invitación, recuerden que este ejercicio que hemos venido desarrollando en Ciudad Caribe es un ejercicio donde quien se interesa tiene el espacio abierto, por supuesto, para poder trabajar, tiene el espacio abierto para poder aportar, para trabajar en conjunta, pero no sobra que nosotros digamos que en la medida en que vamos haciendo identificación de personas o de entidades, pues los vamos invitando. Y digo esto porque me he encontrado, y seguramente ustedes también, con que la gente dice, es que a mí no me invitaron. A alguien habrán oído diciendo, es que a mí no me invitaron, o no me invitaron hoy, o no me invitaron a ser parte de las mesas. Recuerden esto, que nosotros no vamos a poder invitar a todo el mundo, nosotros no vamos a poder estar pendientes de toda la población que nosotros quisiéramos que participaría o de todos los líderes que quisiéramos que participaría. Por eso, entre otras cosas, la inscripción es una inscripción gratis que se podía hacer a través de la página, el que se quería se podía inscribir, pero todavía debo decirles, hasta el día de ayer alguien dijo, es que no me invitaron. Bueno, así somos, ¿no? Pero yo creo que ese es el tipo de cosas que tenemos que superar. En la medida en que vamos identificando que podemos aportar, pues hombre, vamos y nos ponemos al frente y trabajamos. Pero en ese orden de ideas, digamos, el otro layer, digamos, o el otro nivel en términos de poder generar
programas de articulación, está a través de unas mesas que a nosotros nos parecen particularmente interesantes y que en este momento están teniendo lugar en Soledad, Malamo y Barranquilla, muy alrededor de donde estamos hoy en día, pero queremos que efectivamente toda la región logre tener mesas de articulación suficientemente buenas, entre otras cosas, porque repito, la articulación no solamente es entre sectores, entre las entidades, digamos, del sector social o del sector privado que trabajan por lo social, sino de esas entidades con las entidades públicas, que es en realidad el mayor efecto o el efecto que se puede lograr, digamos, con mayor impacto. Hemos hecho algunas encuestas que le sirven, digamos, también a la región. Tenemos una encuesta de impacto de la corrupción en la actividad empresarial, tenemos temas particularmente interesantes durante estos últimos días y hemos hecho un trabajo con el DNP para acompañar, como decía, las 3 fases del plan de ordenamiento territorial. Cuando vemos los resultados de las encuestas, y esto lo quiero poner a colación porque, o que lo quiero traer a colación porque es especialmente relevante para que lo veamos, aparece a nivel territorial en la barrita gris, en donde vemos que desde el punto de vista de los empresarios, el sector salud también como nivel nacional sigue siendo percibido como el sector que tiene mayores casos de corrupción. El primero es el ambiental, que seguramente tiene que ver con un tema de licencias y de las corporaciones autónomas y de las autoridades locales, etcétera. Esta es percepción, repito. El caso del nivel, después está el nivel salud, después aparece el sector salud, después aparece el área de impuestos, luego aparece el área de transporte, luego está aduanas y minería, y quizá entonces fíjense ustedes que la barra verde, que es la barra nacional, no coincide exactamente con la barra de nuestra región, donde el sector salud a nivel nacional es percibido como el sector con mayor corrupción. Aquí estamos hablando del tema ambiental. Eso algo nos tiene que decir, tenemos que tomar ese dato, tenemos que levantar las alertas y ver qué podemos hacer con esa información. Pero luego también, y esto es muy interesante, pero también muy preocupante, cuando hicimos el ranking de dónde teníamos los mayores niveles de percepción en términos de corrupción, estos son los primeros 10 nacionales. Fijémonos, La Guajira, primero Atlántico, Bolívar, Córdoba, luego tenemos a Cesar y San Andrés y Providencia. Pero los primeros 4, digamos, infortunadamente, dentro de la agenda, 4 departamentos fueron percibidos como los departamentos en los cuales había mayor nivel de corrupción. Ahí tenemos que trabajar y tenemos que trabajar pronto. Este me lo voy a saltar un poco. La mesa y en los logros en términos de educación, ustedes les contaba ayer, se firmaron unos pactos por la educación que han sido liderados por Antonio Celia especialmente. Esto fue un invento además de él, y él ha estado presente además en Empresarios por la Educación durante un tiempo, y él tiene razón cuando él dice que lo primero que uno debe lograr son pactos de los mandatarios locales y los administradores públicos para que la educación sea verdaderamente sagrada, en términos de que a nadie se le ocurra jugar con ella, a nadie se le ocurra jugar con sus recursos, y que sí logremos nosotros en realidad concentrarnos en el logro de esos indicadores que son los que finalmente van a lograr generar una mejor sociedad. Luego hicimos una encuesta también que es interesante en términos de necesidades de capital humano, y estos son los resultados preliminares, y estos son porque vale la pena que los tengamos en cuenta porque son los que al final del día nos van a dar competitividad desde el punto de vista de capital humano. Los cargos más difíciles de conseguir y nuevos cargos, digamos, por un lado, y por otro lado los cargos a capacitar. Entre los cargos más difíciles de conseguir y nuevos cargos se analizaron canales de búsqueda, tiempos de búsqueda, motivos para no conseguir el cargo, estudios, funciones, habilidades, competencias, necesidades de segundo idioma. Y en términos de cargos a capacitar, lo que miramos fue el número de trabajadores, temas en los cuales se debería capacitar, es decir, pertinencia, estrategia empleada por las empresas, etc. En ese orden de ideas lo que nos encontramos era que la mayoría de las empresas buscaban a sus trabajadores o a sus empleados a través de las agencias de empleo y oficinas de cazatalento. Luego, en segunda instancia, a través del Servicio Público de Empleo. Tercero, en las bolsas de empleo de las universidades. Cuarto, en los portales web. Recomendaciones de trabajadores, el 46.2%, y aparecen, digamos, los otros canales que ustedes ven allí. En términos de los cargos más difíciles de conseguir en la región, y esto es muy interesante para que lo vean las universidades, lo vean los centros de formación y de capacitación, aparece las operaciones de dirección y gerencia, con un 30%,
Ocupaciones en la operación de equipos y transporte y oficios, 20%. Ocupaciones de procesamiento, fabricación y ensamblaje, 20%. El siguiente rubro, de más difícil consecución, finanzas y administración, luego ocupaciones en ventas y servicios, ocupaciones en ciencias naturales aplicadas y relacionadas, y por último el de la salud. Entonces, si uno tuviera que tomar una decisión en qué nos deberíamos concentrar en preparar a nuestros jóvenes para tener una mano de obra calificada que nos dé competitividad, las empresas están diciendo que estos son los campos en los cuales nos debemos concentrar. Cuando miramos el dato de por qué no se consiguen las personas, vemos que la falta de conocimiento, no apareció dentro de la encuesta, es el número 1, pero luego dentro de los identificados, la falta de conocimiento técnico y académico aparece en el primer nivel, la falta de experiencia en el segundo nivel, el perfil por problemas con la formación también aparece con 13.8, falta de competencias generales, digamos en términos de competencias blandas, de lo que se denomina competencias blandas. Bueno, el tema de remuneración, pero allí, digamos, tenemos unos datos que son interesantes alrededor también de qué es lo que nosotros deberíamos formar. En términos del nivel de estudios requerido para los cargos, tenemos la torta que aparece ahí, en donde tenemos que en principio tenemos, y esto es muy interesante decirlo porque universitario aparece solamente con el 24%. Y digo que solamente porque si uno comienza a sumar, digamos, tecnólogos, bachilleres o profesionales, ahí tenemos un número interesante, 38% nos da ese grado, ese rango que aparece allá. Universitario 24, especialización y maestría, que yo diría que son los niveles de posgrado, aparecen también los dos como 38%, y 24 termina siendo quizá el nivel menos importante, y quizá a veces, y esto ya lo sabemos, en Colombia nos hemos concentrado demasiado en formar profesionales, y resulta que lo que necesitamos son o profesionales de alto nivel, o personas que estén especializadas o en cargos tecnológicos o técnicos. Y tenemos que decidirnos cómo lo hacemos. Lo que no podemos es quedarnos solamente con profesionales, porque vemos que allí no es donde está definitivamente las grandes necesidades, por lo tanto la posibilidad de frustración o la posibilidad de desempleo termina siendo alta. En términos de bilingüismo, tenemos unas necesidades grandes y tenemos un muy bajo nivel en nuestra sociedad. Si hay algo en lo que nos deberíamos concentrar sin duda es en poder ofrecer inglés y poder ofrecer cada vez mejor inglés y más extendido. Ustedes se dan cuenta, el 41.9% pide nivel avanzado y nivel medio el 19.4%, es decir, estamos hablando de niveles de cerca del 60% de compañías que requieren inglés. Y el nivel debe ser por lo menos medio o avanzado. Solo el 25.8% no requiere, y estamos seguros de que en todo caso la oferta que estamos en este momento, o la oferta con la cual contamos, no tiene verdaderamente niveles interesantes. Ahora, habilidades requeridas en cargos de difícil consecución, tenemos las que aparecen allí, y como ustedes ven, servicio, y esto no es gratuito, una región que tiene además una vocación turística tan fuerte, pues evidentemente requiere servicio, y especialmente el servicio al cliente, aparece como número 1, pero luego aparecen negociaciones y habilidades comerciales, trabajo en equipo, toma de decisiones, etcétera. Desde el punto de vista de cultura y turismo, recuerden ustedes que nosotros hemos de alguna forma definido como estrategia 2 temas. 1, lograr que podamos construir como un gran paquete, que sea el paquete de la región Caribe, como oferta al mundo. No salir nosotros individualmente a vender Santa Marta y la Sierra, a vender Guajira, a vender Cartagena y el mar, a vender Barranquilla y sus carnavales. No tiene demasiado sentido hacerlo, y además, por cierto, es una oferta que probablemente en forma individual no sea suficientemente atractiva para que nosotros seamos como el gran destino del turismo en el mundo. Pero sí tenemos nosotros algo que no hemos terminado de aprovechar, es la oportunidad de ofrecer todo al tiempo, la oportunidad de decirle a la gente, usted quiere tener el bellísimo y además exótico departamento de La Guajira a disposición, usted quiere tener Punta Gallinas, pero quiere tener también la Sierra Nevada, pero quiere tener
Minca, pero quiere tener Cartagena, pero quiere tener mares azules. Esa oportunidad la tiene muy poca gente, muy pocos países. Les quiero decir, cada vez que uno habla con los grandes conocedores del tema a nivel internacional, le dicen, ustedes tienen una oportunidad única y además ustedes están verdaderamente cerca los unos de los otros. Nos han hecho una recomendación, y en esto, ministra, quizás podemos trabajar, digamos, directamente con usted. Nos han hecho una recomendación muy fuerte, y es el de contratar, por ejemplo, una gran compañía, digamos, de esos de definición de marca internacional, para que nos produzca una marca para la región, que tengamos un nombre, donde uno venda no Santa Marta, no Barranquilla, no Guajira, no Sierra, no Cartagena, sino que uno puede decir, vea, la oferta es esta. Nosotros incluso en el último encuentro de Ciudad Caribe en Cartagena nos habíamos atrevido a decir, bueno, ¿por qué no nos inventamos algo como la Riviera Caribe Colombia? ¿Por qué no nos inventamos algo? ¿Será que Ciudad Caribe es un nombre de marcas en términos de marcas suficientemente atractivo? Probablemente no es ni el uno ni el otro, no somos expertos en el tema de marcas. Pero sí vale la pena, y para eso hay organizaciones internacionales muy expertas en saber qué es lo que uno puede posicionar en el mundo. Primer tema. Y es un tema, yo diría que es algo en lo cual su ministerio nos puede verdaderamente ayudar. También el sector privado, pues por supuesto, quisiera participar en el proceso. Y luego el otro tema que parece muy interesante es el tema de mirar bien la oferta cultural. Y por eso, entre otras cosas, hemos planteado el panel de la economía naranja para estos días, porque hemos nosotros dicho, nosotros tenemos una oferta potentísima en términos de oferta cultural, que además termina íntimamente relacionada con el tema turístico. Y decíamos ayer, el Festival de Francisco el Hombre, el Festival Vallenato, lo que sucede con las fiestas del mar en Santa Marta, por supuesto el Carnaval en Barranquilla, el Festival de Música en Cartagena, el Hey Festival. Y como digo, comienzan a nombrar y seguro se le quedan 200 por fuera, pero hemos hecho entonces un aplicativo en donde estamos tratando de identificar cuál es el calendario cultural de la región. Casi que todas las semanas hay algo muy potente, muy interesante, muy valioso y por lo tanto muy atractivo en la región. Durante todo el año tenemos cosas que verdaderamente valen la pena, eso es algo que queremos trabajar y eso está en el aplicativo que se está desarrollando. Hablábamos también ayer, recordarán ustedes, del proyecto, además para el cual vamos a firmar un acuerdo el día de hoy para apoyar a San Andrés en la disposición de sus residuos, para que podamos nosotros trabajar en los distintos frentes, y hablábamos del tema de innovación. En esto no me voy a detener mucho porque ayer lo dijimos, pero sin duda, digamos, tenemos una gran cantidad de iniciativas. Yo soy un convencido de que la región Caribe, casi que como ninguna otra región en Colombia, tiene un potencial de creatividad y de innovación única. Todas estas son iniciativas que están siendo en este momento trabajadas, que están siendo estructuradas. Hay iniciativas, por ejemplo, como esta, Líderes que Trabajan por un Mejor Caribe, que ya está en el 100% formulada. Estamos buscando poder desarrollar sensibilización a gobernadores, alcaldes y medios de comunicación. El Centro de Transferencia Tecnológica, que es una iniciativa pues nuestra de la ANDI, por supuesto, pero donde invitamos a Ruta N, a Tecnova, a la Gobernación de Bolívar, inclusive la ciudad de Medellín nos ha venido apoyando para montar un centro de innovación y tecnología del Caribe. Con la Gobernación del Atlántico y la Gobernación de Bolívar estamos trabajando en el proyecto de gestión de innovación. Bueno, es decir, tenemos en este momento una gran cantidad de cosas ya en marcha, gracias al trabajo de ustedes, gracias al trabajo de las distintas mesas, gracias al trabajo de las alcaldías y las gobernaciones. Las cámaras de comercio han sido absolutamente, diría yo, materiales en términos de este ejercicio. Tenemos un vínculo muy fuerte y hemos recibido un gran apoyo de las cámaras de comercio, también de Fundesarrollo, de Pro Barranquilla, en Cartagena hemos venido trabajando, pues además, por lo menos, digamos, en términos de promoción de la inversión, y hemos venido trabajando en términos de la discusión de los grandes temas de la región. Es un ejercicio que debemos mantener, es un ejercicio en donde yo agradezco la participación de todos ustedes. Queríamos mostrarles esto para cómo abre boca para todo lo que va a suceder el día de hoy, de manera que esperamos que el día de hoy sea tan fructífero como el mediodía de ayer. Tenemos una agenda variada, tenemos una agenda que incluye desde lo cultural hasta lo ambiental, pasando por muchos otros temas. Al final de la tarde tendremos un panel con gobernadores y alcaldes, donde vamos a involucrarlos a ellos en esta discusión, donde vamos a decirle, están más que invitados, donde vamos a decirle y vamos a pedirle también que nos digan cómo la ven y cómo ven la iniciativa y cómo la van a apoyar. Muchas gracias, espero que el día de hoy sea muy fructífero para todos. Gracias.